Teología propia, clase 3, parte 2. El primer atributo que queremos examinar juntos es la autoexistencia de Dios, o como generalmente se la llama, la aseidad de Dios. También se la suele llamar la perseidad de Dios. Aseidad viene de las palabras latinas a se, que significa por sí mismo o en sí mismo. Así que la idea es que Dios existe a se, simplemente existe en sí mismo. Dios es autoexistente. Comencemos mirando algunos de los datos de las Escrituras que indican que Dios es un ser autoexistente. Por ejemplo, miramos en el Antiguo Testamento un pasaje del libro de Isaías, Isaías 40 del 17 al 23. Isaías está polemizando contra la idolatría pagana, se burla de los ídolos en contraste con el Dios de Israel, que es el creador increado de todas las cosas. Así que en Isaías 40, 17 y los siguientes versículos leemos así: todas las naciones no son nada en su presencia, no tienen para él valor alguno. ¿Con quién compararán a Dios? ¿Con qué imagen lo representarán? Al ídolo un escultor lo funde, un joyero lo enchapa en oro y le labra cadenas de plata. El que es muy pobre para ofrendar, escoge madera que no se pudra y busca un hábil artesano para erigir un ídolo que no se caiga. ¿Acaso no lo sabían ustedes? ¿No se habían enterado? ¿No se les dijo desde el principio? ¿No lo entendieron desde la fundación del mundo? Él reina sobre la bóveda de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él extiende los cielos como un toldo y los despliega como carpa para ser habitada. Él anula a los poderosos y a nada reduce a los gobernantes de este mundo. Y el versículo 28 comienza diciendo: ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra. Acá Isaías retrata a Dios como el creador increado de todas las cosas. Y comparado con Dios, esas otras cosas son como la nada y como el vacío junto a Dios. Dios, en la concepción de Isaías, es único como este ser increado y autoexistente. Cuando pasamos al Nuevo Testamento, en Apocalipsis 4:11, tenemos esta alabanza que se le da a Dios en el cielo. Digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí se dice que Dios es el creador de todas las cosas, existen por su voluntad. Uno de los pasajes más importantes para este atributo de la aceidad divina es Juan 1, del 1 al 3. Acá dice Juan así: en el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él, todas las cosas fueron creadas. Sin él, nada de lo creado llegó a existir. Lo leí en la Nueva Versión Internacional. Aquí Juan dice que en el mismo principio, está recordando a Génesis 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, por así decirlo, antes de la creación, en el mismo principio, todo lo que existe es Dios y su palabra. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Él existía en el principio. Entonces todo lo demás llega a la existencia a través de la palabra de Dios, como habíamos visto en la primera lección. Todas las cosas fueron hechas a través de Él. El verbo aquí también puede significar venir a la existencia. Así que esto de fueron creadas es venir a la existencia. Así que esto podría traducirse como todas las cosas surgieron a partir de Él. Así que al principio tenemos a Dios y su palabra como autoexistentes, existentes en sí mismos, y luego todos los demás que se hace realidad a través del poder creador de la palabra de Dios, es decir, del Verbo.
Estos son algunos de los pasajes más importantes que dan testimonio de la autoexistencia de Dios, de la aceidad de Dios, y de que Él es la fuente de existencia de todo lo que existe aparte de Él. De acuerdo a la Escritura, Dios no solo creó el mundo inicialmente, sino que también lo preserva en su existencia. Por ejemplo, en Nehemías 9:6, el sacerdote Esdras dice: Solo tú eres el Señor. Tú has hecho los cielos y los cielos de los cielos con todas sus estrellas. Tú le das vida a todo lo creado, la tierra y el mar con todo lo que en ellos hay. Por eso te adoran los ejércitos de los cielos. Aquí Esdras dice que Dios no solo es el que ha creado inicialmente los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, sino que también los preserva en su existencia. Dios no solo es el creador inicial hace miles de millones de años, sino que también es el conservador de estas cosas en la existencia, en el ser, momento a momento, mientras perduran. La Escritura da testimonio así que Dios es la fuente, el sustentador y la meta de toda la realidad que existe fuera de sí mismo, fuera de Dios. Romanos 11:36, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Noten que todas las cosas son de Dios. Él es la fuente de su ser. Existen a través de Él. Él las sostiene en la existencia. Y Él es el fin de su existencia. Es la meta hacia la que todas las cosas se dirigen o hacia la que todas las cosas tienden. Dios es la fuente, el sustento y la meta de todas las cosas que no sean el mismo. Uno podría comparar en este sentido Hebreos 2:10, que se refiere a Dios como aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten. Ahora, Dios, por el contrario, no tuvo una causa, un origen. No vino de ninguna parte. Él no surgió en absoluto. Dios simplemente es, simplemente existe. El Salmo 92 dice: antes que nacieran los montes y formaras la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Aquí el salmista se imagina a Dios existiendo como antes de la creación, antes de que nada haya sido creado. Dice que Dios simplemente es. Desde la eternidad y hasta la eternidad, Dios existe. Uno podría comparar en este sentido la revelación del nombre divino a Moisés en Éxodo 3:14. Ustedes se acordarán que cuando Moisés pide una y otra vez a Dios que le revele su nombre, Dios le dice: diles a los israelitas, yo soy el que soy. Yo soy, te he enviado a ellos. Ese es el nombre de Dios, el yo soy. Él es el ser autoexistente, yo soy el que soy. En el Nuevo Testamento, cuando todas estas mismas cualidades, el ser autoexistente, la fuente y el sustento y la meta de todas las cosas creadas, también se atribuyen a Jesucristo. Se dice que Cristo posee estas mismas cualidades, atributos, propiedades. Miremos algunos versículos que nos hablan de esto. Por ejemplo, 1 Corintios 8, del 5 al 6, allí Pablo escribe: aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y para quien nosotros existimos, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual han sido creadas todas las cosas, y por quien nosotros también existimos.
Fíjense cómo la descripción de Dios Padre y el Señor Jesucristo son tan similares. Dios Padre es descrito como aquel de quien y para quien existimos, y Cristo es aquel a través del cual existimos. Así que Cristo es el instrumento de Dios para sostener al mundo en su existencia. Miren también Hebreos capítulo 1, versículo 1. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y atención, y por quien asimismo hizo el universo. Él, que es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, y luego continúa, ¿no? Así que aquí, de nuevo, Cristo es descrito como el portador de la impronta de la naturaleza divina. Y luego llevando a cabo esta cualidad o este papel que pertenece propiamente a Dios de crear el mundo y sostenerlo en su existencia. Finalmente, en la carta de Pablo a la iglesia de Colosas, en Colosenses 1, 15 al 17, Pablo dice: Cristo es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que creo que se puede ver que esta propiedad, este atributo de ser la fuente autoexistente de todo lo demás, se atribuye a Cristo, así como se atribuye a Dios Padre del mismo modo, que es una tremenda afirmación de la deidad de Cristo, de su plena divinidad.